Vamos a continuar con el programa que tenemos. Acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas capítulo 14. Evangelio de Lucas capítulo 14, verso 25. A diferencia de ayer que vimos muchos textos, hoy nos vamos a estacionar un rato en Lucas. 14:25. ¿Ya estamos ahí? Vamos a dar lectura. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar. Hermoso Dios, gracias por tu palabra, porque tú nos bendices con ella. Te rogamos, Señor, que tu verdad sea expuesta, que tú me guardes de hablar lo que no conviene, sino más bien que hable conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, que abras el entendimiento de cada uno de mis hermanos y que me des la sabiduría para hacerlo, Señor. Señor, ciertamente sabemos que esta palabra no exalta al hombre, más bien te exalta a ti, Señor. Y sabemos que esta palabra atenta contra toda la comodidad y todo lo que se predica con el falso evangelio. Te rogamos, Señor, que seas tú quien hable a los corazones, entendiendo que si lo que yo expongo es fiel a tu palabra, entonces eres tú hablando, de modo que si rechazamos este mensaje, te rechazamos a ti, no a mí, Señor, porque yo soy un simple hombre, pero tu palabra, tú eres el que habla, Señor. También yo sé que mis hermanos de la iglesia han escuchado algunas veces este mensaje. Yo te pido, Señor, que taladre en nuestros corazones, porque como iglesia algunos lo necesitamos, Señor. Que no demos por hecho cosas que hemos escuchado, porque ciertamente lo hemos escuchado, pero a veces no lo hemos puesto por obra. Te ruego, Señor, que hoy sea diferente para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, Señor. Y todo sea para tu gloria, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Ok. El llamado a la vida cristiana, hermanos, no es un llamado color de rosa. El cristianismo no es un aspecto romántico, como se habla. Desafortunadamente, el falso evangelio de la prosperidad lo que hace es justamente diluir la verdad que Jesús habló. ¿Sí? ¿Qué es lo que generalmente hace? Porque la gente no quiere acercarse a Dios, mucho menos no quiere dejar sus pecados, mucho menos quiere tener que sacrificarse por ciertas cosas. Y como la gente hoy no quiere, porque el mundo es tan bonito y tan atractivo, entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que optó la iglesia de hoy por conseguir discípulos? Diluir el mensaje, cambiar el mensaje. ¿Qué es lo que a la gente le gusta? Prosperidad. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Que puede tener un pie en las cosas de Dios y un pie en el mundo y que no pasa nada. Que puede participar de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios. Eso es lo que se trata a veces de hacer. Y, ¿tienes problemas? Dios te va a ayudar, ven. Y tienes una mala situación, Dios te va a ayudar. Y necesitas un trabajo, Dios te va a ayudar. Ciertamente Dios nos puede ayudar en muchos aspectos. Yo no digo que no sea bíblico.
Pero buscar a Dios y ofrecer a Dios para buscar esas cosas no es bíblico, ¿sí? Porque como lo veíamos ayer, la mayor necesidad que los hombres tenemos no es bienestar, no es prosperidad, ni siquiera es salud. Necesitamos salvación, porque el hombre va rumbo al infierno y no se puede dar cuenta. Y no podemos diluir el mensaje. Yo he escuchado, hay gente que me ha dicho, es que no se debe hablar así, primero hay que apapachar un poquito a la gente y ya después les sueltas. No, es lo que no es lo que hacía Jesús. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Grandes multitudes iban a él, con él, y volviéndose les dijo, imagínense, esto atenta contra toda idea de una iglesia de prosperidad, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que luego en las iglesias no quieren que suceda? Que la gente no se vaya y hay que retenerlos. Y entonces se empieza a diluir cada vez el mensaje para que la gente se quede. No se puede hablar ya de pecado porque a la gente no le gusta. No se puede hablar del infierno porque a la gente le incomoda. No se puede hablar de ciertas cosas porque no les gusta. Entonces se va diluyendo el mensaje al grado de decir, ¿qué tenemos que hablar? Bueno, cosas que a la gente le guste. ¿Qué le gusta? Cuando hablas hacia ellos. ¿Por qué? Porque somos tan egoístas que nos gusta que nos hablen puras cosas que nos benefician, que tienen que ver con nosotros. ¿Y Jesús era así? Jesús buscaba que la gente no se le fuera así de, si me están yendo 10 discípulos, ¿qué vamos a hacer? A ver, tráiganlos y ofrézcanles pan y pescados, ¿no? ¿Cómo le dice el verso 26? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La gente lo seguía, la gente quería ser su discípulo. Así Jesús, tienes miles de personas siguiéndote. ¡Qué bendición! ¿Quieren ser tus discípulos? Ah, bueno, pues entonces voy a hablar con ellos. Si quieren ir en pos de mí y no aborrecen, no pueden ser mis discípulos. Así de, ¿y qué diríamos nosotros? Señor, relax, Dalai, Señor, no digas esas cosas porque la gente se te va a ir y no vas a tener seguidores. ¿Jesús se preocupaba por los seguidores? No. Jesús era fiel al mensaje y fiel a la verdad. Y estas cosas es lo que predicó Jesús. Debemos entender esto en su contexto, ¿sí? Cuando dice, aquí usa la palabra aborrecer, no dice que en verdad tenemos que odiar a nuestra familia. No es algo literal. Esto es una figura de dicción, se le conoce como hipérbole. Una hipérbole es una exageración para dar a entender una verdad, ¿sí? Entonces, lo que nos está enseñando es que nuestro amor y devoción por Él debe ser a tal grado que parezca un aborrecimiento a los demás. No es un llamado a aborrecer, porque entonces sería pecado, y más a nuestros padres que tenemos que honrarlo. Es una expresión que trata de dar a entender algo, ¿sí? Es una exageración. Jesús usa toda la Escritura usa muchas figuras de dicción. El problema es que si no se interpretan correctamente se caen demasiadas herejías. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Hablaba de estas cosas muy directamente y muy fuertemente, ¿sí? Él no estaba desesperado porque la gente lo siguiera. Más bien, él cuando lo sigue mucha gente se voltea, da una palabra de esta magnitud y depura. Y es lo que hacemos. Por eso ven que nuestra iglesia no es tan grande. Porque este no es un mensaje atractivo. El tomar la cruz y seguirle no es un mensaje atractivo, no es algo así de, y yo lo haré, Señor, hasta las últimas consecuencias de mi vida, y de repente cualquier pequeño tropiezo ya estamos abandonando la fe, así de, no, es que el Señor no me escucha y me ha ido mal, y ¿qué pasa? Eso es algo muy común. Pero aquí habla de otras cosas mucho más grandes. Entonces, ¿cuál es la idea que nos da este texto, esta primera parte? Vamos a ir separando un poco. Entonces, repito, no es odiar literalmente, no se refiere a eso, no es lo que trata de enseñarles. Voy a leer un texto paralelo, no lo busquen, para irnos un poco más rápido.
Otra forma de expresión que lo dice Mateo sería: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. ¿Sí? Esta es la idea que trata de proyectar. ¿Sí? O sea, el que ama más, si amo más a mi esposa o a mis hijos más que al Señor, dice: no, no eres digno de mí, no eres digno de ser mi discípulo. Esa es la idea particularmente. Entonces, ¿quién es lo más importante para nosotros? Pero ¿quién es sinceramente lo más importante para nosotros? Porque todo mundo, un cristiano no se atrevería a decir algo diferente que Dios. Pero la realidad es que debemos examinarnos. ¿Y es verdad que Dios es lo más importante? ¿Lo ponemos en primer lugar en todo? ¿En toda nuestra vida, en todas nuestras necesidades, en nuestros pensamientos, en todo? Porque eso es lo que enseña el más grande mandamiento: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas, sobre todas las cosas. ¿Buscamos su voluntad antes que la nuestra? ¿Qué hacemos para tomar decisiones? ¿Qué es lo que yo quiero o qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es mi voluntad y cuál es su voluntad? O sea, pero ¿cuál buscamos? Porque amar a Dios significa, por todas las cosas como esta parte enseña, que buscamos su voluntad, sea la que sea, porque sabemos que es buena, es agradable y es perfecta, como dice Romanos. Entonces, eso es lo que hacemos. Obedecemos su palabra y buscamos afirmarnos y conformarnos con ella, con su verdad. Ser conformados a imagen de Cristo es algo que buscamos día a día, porque esa es su voluntad. Ese es el propósito que tiene Él en muchas cosas, en muchas situaciones que nos suceden. Ese es el propósito. Es lo que dice, por ejemplo, Romanos 8, ¿no? Dice: y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y entonces se aísla ese texto de todo el contexto y se dice: ya ves, si te despidieron de un trabajo es porque te van a dar uno mejor, porque todas las cosas ayudan a bien. Eso no enseña la Escritura. A todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Según el contexto de ese texto, más adelante, ¿alguien recuerda? Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ese propósito, a ser conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que si yo pierdo un familiar, o que si yo pierdo mi trabajo, o paso una situación difícil, no quiere decir que va a mejorar, quiere decir que Dios lo va a usar para forjar a Cristo en nosotros, nuestro carácter. ¿Sí? Eso es lo que significa. Entonces buscamos ser como Cristo. Y última pregunta que nos podríamos hacer para reflexionar si esto es una verdad: ¿es evidente a los demás, no por lo que decimos y lo que publicamos en las redes, nada, sino cómo vivimos? ¿Es evidente a los demás de quién es lo más importante para nosotros? ¿Es lo que ven nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, padres, abuelos, nietos, etcétera? Eso es lo que debemos reflejar. ¿Quién es lo más importante? Esta enseñanza que está dando Jesús es volver al primer mandamiento, al más grande mandamiento, del que procede toda la ley. 2 mandamientos: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y de ahí toda la ley. Si nosotros cumplimos 2, se cumple todo. Todo. No tenemos que grabarnos todos los mandamientos. Tenemos que vivir 2 y entender lo que significa. Y eso es lo que está diciendo. Si no hacen esto, y si no aborrecen su propia vida, dice: no pueden ser mis discípulos. Señor, quiero ser tu discípulo. Si no aborreces tu vida, no puedes ser mi discípulo. Eso es lo que dice. Es fuerte. Por eso es un mensaje. Esto no es un mensaje popular. Esto no es un mensaje atractivo. Por eso no se predica mucho. Porque atenta contra la persona que más amo en esta vida. ¿Quién será? Yo. Atenta contra mí.
atenta contra mi comodidad, contra mis gustos, contra mis sueños, contra todo lo que tiene que ver conmigo. Y sin embargo, por eso decimos que es un falso evangelio de la prosperidad, porque todo tiene que ver contigo y tus sueños, y todo lo vas a lograr por medio de Dios, y Dios te va a dar, y Dios te va a conceder, y Dios un montón de cosas, y tú eres un campeón, y todo es exaltar el yo, y entonces todo el mundo sale de las iglesias así, después del mensaje, me llegó la predicación. Pues claro, habló de ti todo el tiempo. Pero cuando habla estas cosas, salimos así de... Y si no nos gusta, así de... No, esa iglesia es como que... Es que el pastor tenía el suéter arrugado y qué mala presentación. Y ya no vamos a ir por eso. Es que un hermano me vio raro y no me sentí cómodo en esa iglesia. No, fue la palabra, porque la palabra es cortante y es incómoda, pero puede salvar, puede transformar. ¿Sí? Dice el Salmo 19 que convierte el alma y hace sabio al sencillo. Entonces, si nosotros recibimos la palabra, va a ser para vida eterna, pero si rechazamos la palabra, va a ser para perdición. Entonces, el primer aspecto, si no amamos a Dios por sobre todas las cosas, no podemos ser sus discípulos. Después, verso 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vamos a saltarnos hasta el 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, este verso 33 no es una invitación a dejar sus posesiones aquí para que las administremos, como se suele manejar. ¿Sí? Es para que aprendamos a renunciar. ¿Qué es lo que significa? En otro texto paralelo de esto que está hablando Jesús, lo dice de otra manera, dice, niégate, ¿quieres ir atrás de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. ¿Qué significará eso? ¿Qué creen que significa? Que no me importen mis sueños, mis metas. Ajá. ¿Qué más? Dejar de procurarte, dejar de estar. Así es, o sea, atenta directamente contra mí, contra todo mi ser, contra todos mis sueños, mis proyectos, mis metas, todo es atentado con ese texto. Y si quiero ser discípulo de Jesús, no hay otra opción. ¿Sí? No es así y deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Realmente, si te deleitas en el Señor verdaderamente, los deseos de tu corazón va a ser seguirle, tomar su cruz y negarte. Esa es la realidad. No es así es que mira, ven y deleítate y Él te va a conceder todo lo que quieres, ese trabajo, ese coche, esa casa, esas cosas. No. Si te deleitas en el Señor, ya no desearás esas cosas, porque el Señor suple todo, el Señor se vuelve todo. Esa es la diferencia. Entonces, no es algo así romántico de mira, ven y todo va a salir súper bien y vas a ver que de mi mano tú no vas a padecer nada. En el mundo tendrán aflicción, no teman, yo he vencido al mundo. Serán aborrecidos por causa de mi nombre, dice el Señor. Dice, los van a perseguir, los van a matar por causa de mí. No está haciendo un llamado romántico. No está llamando a que es que no te van a juzgar y no te van a... No, al contrario. No es un llamado a caerle bien a los demás. Si representamos a Cristo, si estamos en Cristo y representamos a Cristo, representamos lo que el mundo aborrece hoy más que nunca. Porque el mundo es contrario a la verdad divina. Y si estamos con Cristo, entonces representamos eso. Representamos lo que odian, lo que no quieren. Esa es la realidad. Entonces es un llamado a una negación a nuestros planes, a todos nuestros deseos.
a olvidarnos de ellos. ¿Cuál es tu mejor sueño? Olvídate de él, si quieres seguir a Cristo. ¿Cuál es tu mayor meta en la vida? Olvídate de ella, si quieres seguir a Cristo. ¿Cuál es tu anhelo, tu proyecto? No cabe. Olvídate de él si quieres seguir a Cristo. Es lo que dice, niégate a ti. Ya no se trata de ti, se trata de él. Por eso no es un mensaje popular. Por eso la gente lo rechaza. Porque no es bonito. Tienes posesiones, tienes casa, tienes negocio, tienes muchas cosas, ahora le pertenecen a él. Y él puede disponer de ellas como quiera, conforme a su voluntad. Porque es Dios. Nosotros somos mayordomos, somos administradores de los bienes de Dios. No somos dueños de nada, hermanos. Es una mala noticia. No nos pertenece, ni siquiera nuestra propia vida. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Qué es lo que entendía un discípulo de Jesús cuando le dice, toma tu cruz y sígueme? ¿Qué es lo que entendían ellos? Morir. ¿Estás dispuesto a morir? Sígueme. Porque eso es en el contexto de ese tiempo. ¿Qué es lo que sucedía? Pues tomaban su cruz para ser crucificados, como lo pasó nuestro Señor. Entonces no es un llamado a una vida gozosa, sí de gozo en el Espíritu, por supuesto. No es una vida terrible, es una vida gloriosa. Yo siempre le he dicho, hermanos, servir a Dios y vivir para Dios es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. Lo demás es un desperdicio terrible. De verdad, es algo triste. O sea, que el creyente quiere lo del mundo y hay algo glorioso. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente estudio, pero tenemos algo mejor. Y hacemos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, ni los ladrones pueden robar. Y a veces nos empeñamos en hacer tesoros aquí, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones sí pueden robar. ¿Y qué dice el Señor? ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Si está aquí en lo terrenal, pues ahí está. Si está allá, gloria a Dios. Pero es eso. Cuán gloriosa es la muerte de sus santos, dice la Escritura, ¿no? Entonces es un llamado radical, no es un llamado a una vida liviana, es un llamado a una vida radical, no hay otro, o sea, no existe un cristianismo diferente, el cristianismo es radical, no hay otro. Esto es radical, esto es un llamado a una vida radical. Es como cuando el Señor dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, así de, ponla en la bolsa, ¿no? Para que no te estorbe. No, dice, córtala. Si te es ocasión de caer, córtala. Si eso no es radical, hermanos, no sé qué sea el concepto de radical. Pero esto es lo que enseña la Escritura. ¿Alguien recuerda cómo murió Jacobo, de los hijos de Zebedeo? Está en Hechos. Espada por mano de Herodes. ¿Alguien recuerda lo que dice la historia, cómo murió el apóstol Pedro? Crucificado de cabeza, dice la historia de la iglesia, porque no era digno de morir como su maestro. Todos los demás, excepto Juan, fueron martirizados. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado en los inicios. ¿Sí? Todos los discípulos. Juan es el único que se dice, unas versiones de que murió martirizado ya grande, otros dicen que no, pero fue perseguido, fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió el Apocalipsis, pero no vivió una vida liviana, una buena vida. El apóstol Pablo, ayer lo veíamos, la segunda carta a los Corintios, la descripción que da de todo su sufrimiento. Cuando le hablas del Evangelio de la Prosperidad, Pablo va a decir, ¿qué? ¿Ahora se predica eso aquí y es popular? Sí, Pablo, lamento decirlo. Entonces, si no estamos dispuestos a esto, hermanos,
no podemos ser sus discípulos. Es lo que dijo Jesús. Es un poco diferente, ¿no?, a lo que se predica a veces. ¿Creen? Y por último punto que vamos a ver de este pasaje, versos 28 al 32 dice, no, sí, el 28, porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Fíjense, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? O sea, por eso es tan aberrante lo que se predica desafortunadamente hoy en día en la prosperidad, porque esto es completamente diferente. Aquí a veces en la iglesia se trata de convencer a la gente, mira, sigue a Cristo y te va a ir mejor y no te vayas, y se va de la iglesia porque no quiere nada con Cristo, no quiere nada con el Señor, quiere su pecado, y queremos traerlo arrastrando para convencerlo, porque mira, ve a Cristo, y decir, porque mira, la iglesia, es que no me gusta, mira, pero la música está padre, ¿verdad? Mira, ¿qué tal esto? Mira, Dios te va a conceder estas cosas si tú te acercas a Él. Y tratamos de convencer a la gente a fuerza, usando ese texto de forzarlos a entrar. Pero se rebaja el evangelio. Pero ¿qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Da esas palabras, ¿sí? Si no estás dispuesto a sufrir por mí, si no estás dispuesto a ponerme como lo más importante, no puedes ser tu discípulo. Así que, en pocas palabras dice, piénsalo. No te precipites. ¿Quieres ser mi discípulo? Piénsalo. Porque no es una vida cómoda, no es una vida fácil, no es una vida sencilla. Implica sacrificio, implica negación, implica muchas cosas que van a atentar contra ti. Así que piénsalo. Piénsalo. Porque quien queriendo edificar una torre no se sienta y calcula el costo. No sea que empiece a edificar, ya eche el cimiento, empiece a edificar y ya no le dio para terminar. Entonces todos los demás van a decir, jajaja, ese mira, empezó muy cristianito y empezó a decir y el aleluya y todo el mundo, y ahora mira, ya se regresó al mundo. ¿Por qué? Porque no soportó la cruz. Es lo que está diciendo. Piénsale bien, porque no es un camino fácil, no es como dicen por ahí. No va a ser para nada sencillo, pero es el único camino que lleva a la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Es el único. No hay otra opción. No todos los caminos llevan a Roma, solo uno. Y ese camino es angosto, es estrecho, es difícil, porque implica muchas cosas. No hay otra opción. Entonces no podemos esperar no sufrir, no padecer, si el mismo Hijo de Dios padeció y sufrió. ¡Qué insensatez del hombre! Pensar que nosotros no vamos a padecer nada cuando el Hijo de Dios vino a padecer y a sufrir. ¡Qué insensatez! Él se puso de ejemplo. El rey soberano se hizo esclavo, el rico se hace pobre, el amado se hace aborrecido, el glorioso es humillado, el que nunca pecó sufrió por nuestros pecados. El que merece adoración fue escupido, escarnecido, azotado y traspasado. El único que merece ser servido vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. El que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para nosotros hacernos justicia de Dios en él. No podemos esperar una vida ligera, porque eso no es cristianismo. Si nosotros creemos que todo es sensacionalismo, romanticismo, eso no es cristianismo, eso no es lo que enseña nunca la Escritura.
pero es glorioso, hermanos. Es una vida dura en ciertos aspectos, de renuncia en muchos aspectos, pero es una vida gloriosa que lleva a la gloria eterna. Dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Va a ser difícil, dice, pero yo voy a estar contigo todo el tiempo. Y aun cuando creas que Dios no está, dice, yo ahí estoy. ¿Por qué podemos creerlo? Es que no lo siento. No necesitas sentir nada, necesitas creer porque Él lo dijo. Muchas veces nos enseñan en ciertos lugares, ay, es que tienes que sentir a Dios. La Biblia no habla de sentir a Dios. En ninguna parte de la Escritura dice eso. Entonces no tenemos que sentir un calorcito o alguna cosa así que viene de nuestras emociones solamente, sino por fe. ¿Por qué estás seguro que Dios está contigo? Porque lo dijo. Porque lo dice en su palabra y su palabra es verdad. Esa es la razón por la que lo creo. Dice, estas cosas en este mundo tendrán aflicción, pero no teman. Yo he vencido al mundo. Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria, nuestra fe. Y el maligno no nos toca. Es que el diablo te puede hacer. No, el maligno no nos toca, dice la Escritura. Y confiamos en esas cosas. También nos dice como a Josué, yo te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y desmayes porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. También nos dice Isaías, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. También le dice a Pablo cuando le pide que se quede en Corinto, dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti su mano para hacerte mal, porque yo tengo aquí mucho pueblo. Entonces, ¿por qué puede vivir una persona la vida que Jesús demanda como esto? Porque esto es una locura para el mundo, esto no es un anuncio atractivo. Dice, pero ¿cómo voy a salir a evangelizar con esto? Porque ofreces algo glorioso, algo que no es terrenal, ofreces salvación, ofreces perdón, ofreces vida eterna y nadie ofrece eso. Por eso es atractivo. No por esto, por eso, por lo glorioso. Por eso, porque Dios nos ayuda, Dios nos sustenta, Dios nos sostiene. ¿Y cómo puede una persona vivir en su sano juicio de esta manera? Porque ha sido deslumbrado por Cristo. Porque ha encontrado ese tesoro escondido en el terreno y fue y lo escondió y vendió todo, gozoso fue y vendió todo lo que tenía para comprarlo. Porque lo valía. Porque vio la perla y fue y vendió todas las que tenía para comprarla. Porque lo valía. Por eso es una locura la predicación del Evangelio. Por eso no se quiere hablar, porque no se confía en la palabra. Pero dice Pablo a la iglesia de Corinto que por medio de la predicación de la palabra, de la locura de la predicación, a Dios le plació salvar. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces no confiamos en palabras persuasivas, no ofrecemos cosas baratas de este mundo corrompidas, ofrecemos vida eterna, gloria eterna, perdón de pecados, cosas tan gloriosas que aquel que las pueda ver va a ser deslumbrado y va a decir, yo quiero esa vida, aunque tenga que dar mi vida por él, yo la quiero. Eso es el Evangelio, hermanos. Esa es la diferencia del falso evangelio. El falso evangelio no transforma los corazones, los vuelve codiciosos. El verdadero evangelio puede estimar todas las cosas por basura, por amor de Cristo. Puede renunciar fácilmente. Así que, hermanos, esto es lo que el cristianismo bíblico demanda. Y hoy es el mismo mensaje que Jesús dio hace 2000 años. No hay un diferente mensaje. Esto es el evangelio, esta es la verdad. No lo motivacional, el bienestar,
Si Dios te sana, gloria a Dios. Si Dios no te sana, gloria a Dios, porque cuando estemos allá no habrá enfermedades, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque esas cosas pasaron. Y si aquí sufrimos, gloria a Dios, porque Él nos fortalece en la debilidad y Él se glorifica en nuestra debilidad y nos ayuda a no conformarnos con el mundo. Así que esto es un llamado a una vida radical en santidad y amor, en entrega a Él, para gloria de su nombre, no para gloria nuestra, para gloria de su nombre. Y que un día, hermanos, nosotros, los que estamos aquí escuchando esta palabra, podamos decir como el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de la vida que Dios ha dado. ¿Sí? Y que nosotros podemos escuchar esas gloriosas palabras de bienvenida de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, danos entendimiento de estas cosas, Señor, que estas cosas no se queden abandonadas en nuestra mente y que el enemigo las arrebate en la semana, Señor. Que no nos gane la emoción, Señor, sino la sensatez, Señor. Porque lo que menos podemos hacer después de lo que tú has hecho por nosotros es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Ese sería nuestro culto racional, Señor. Que vivamos para tu gloria, Señor. Que dejemos las tonterías, que dejemos las cosas del mundo, Señor, como iglesia, y que te reflejemos a ti, Señor. Que mostremos a la gente que hay algo más glorioso para nosotros, Señor, que estas cosas terrenales, y que puedan verlo y preguntar: ¿qué es lo que tienes que aborreces tanto estas cosas tan atractivas para nosotros? Que puedan ver tu gloria, Señor. En Cristo Jesús.